Bueno, nueva edición de En el Barro y clandestinos, ya no tan clandestinos, estamos a plena luz del día y cambio de autoridades, etcétera, etcétera. Agustín Salvia, muchos lo conocen, muchísimos, pero lo que sí se conoce es el fruto de su trabajo, el trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Acá estamos en el cuarto piso de la Universidad Católica, en la ciudad de Buenos Aires, para hablar del tema que nos ocupa y nos preocupa y a veces un poco frívolamente nos entretiene el tema de la pobreza en la Argentina, ¿o no? Sí, sí, creo que desde lo frívolo se ha pasado en realidad a la preocupación o a la denuncia, también en un contexto en donde la pobreza es una herramienta política, ¿no? Una herramienta no solo de reclamo social, sino de denuncia política. Y los propios gobiernos también se han encargado de alguna manera de hacerlo así, ¿no? Cuando en los gobiernos kirchneristas se nos planteaba que teníamos menos pobres que en Alemania, o que era estigmatizante la pobreza, o se nos viene un gobierno en donde frívolamente se nos dice que pobreza cero es una meta alcanzable en el marco de un proyecto, y que podemos superar la inflación, y que la lluvia de inversiones va a resolver los problemas de la pobreza en Argentina. Entonces todo esto queda trivializado, la pobreza deja de ser un concepto complejo que describe privaciones injustas en una sociedad que tendría condiciones para resolver esas privaciones, y finalmente no hablamos del problema real, ni de las causas, ni de cómo resolverlas, sino que hablamos de consignas políticas. Creo que esa es la trivialización que ha hecho la política argentina. Sí. Ahora, el discurso político, o sea, yo trato de mirar la Argentina no solo como la ruptura que nos plantean las dirigencias, digamos, la pelea, el blanco y el negro, la grieta, sino también de ver a la Argentina como continuidad, porque la verdad que pasan los gobiernos, pero la Argentina de algún modo continúa. Y yo me planteaba del discurso de central y ganador de la campaña electoral del 2015 al discurso central y ganador de la campaña electoral del 2017. De algún modo fuimos de pobreza cero a hambre cero, lo que es una asunción de un fracaso absoluto de la política. Tal vez deberíamos haber planteado... Porque la pobreza no necesaria y obligatoriamente es hambre. No, pero sí está bien que lo destaquemos, porque... A ver, creo que de todas maneras es una mirada más realista, aunque también distorsionada, de las metas y los deberes o las responsabilidades que tiene que tener un gobierno y un Estado frente a sus ciudadanos. No estamos en Biafra. No existe aquí, no cunde el hambre como parte de un problema estructural de la sociedad argentina. Sí hay inseguridad alimentaria, y sí hay muchas familias que por razones económicas no cubren las dietas necesarias alimentarias, experimentan percepción de hambre, resuelven muchas veces este hambre a través de la solidaridad social, los comedores escolares, las cooperativas, los movimientos sociales, los comedores comunitarios. Hay problemas económicos graves en la sociedad argentina, no somos Biafra. Sin embargo, este es un objetivo importante a tomar en cuenta. ¿Cómo garantizamos seguridad alimentaria y nutrición 10 a la sociedad argentina? Es decir, porque el hambre o los problemas de hambre o de inseguridad alimentaria tienden a impactar no solo y no tanto en desnutrición en nuestra sociedad, sino en malnutrición. Y efectivamente esto significa deterioro del desarrollo biológico y neuronal de los niños, problemas vinculados al hábitat, al espacio de socialización, a las capacidades educativas, a las capacidades de formación, a los contextos de crianza. La pobreza, mirada como privación económica, se expresa más que en hambre, en esta malnutrición y deterioro general de las condiciones de vida y crianza de los niños. O sea, malnutrición y expectativa de hambre. Percepción de hambre. Percepción. Eso sí, el término correcto es inseguridad alimentaria. Como distinto y peor que ayer. Exactamente. Y experimente hambre. Y eso quiere decir que tal vez mañana coma peor. Exactamente. Y también el hecho de que experimente hambre durante este mes. Hubo momentos en donde no tuve los recursos económicos para darle la alimentación a mis hijos o a mi familia, y experimentamos hambre. Esta percepción existe, pero no es la desnutrición, el hambre asociado a esta desnutrición crónica que podemos tener en imágenes de países todavía mucho más subdesarrollados que los nuestros. La responsabilidad política de anunciar que no apuntamos a pobreza cero, sino que apuntamos a erradicar el hambre, a mí mucho mejor sería la malnutrición, incluso la inseguridad sanitaria de muchos de los niños y adolescentes en la sociedad argentina.
resulta más objetiva y incluso resulta más convocante y más clara. ¿Estamos todos comprometidos a esto? ¿Efectivamente es una tarea de un gobierno o es la tarea de un Estado y de todos sus actores económicos y sociales? Y tiene que ver con un nuevo pacto redistributivo para que esto ocurra. Es decir, cuánto efectivamente no le corresponde a quienes más tienen, a quienes más ganancias adquieren, a quienes logran tener excedentes de producción importantes que exportamos y obtenemos grandes divisas a partir de nuestros alimentos, no tiene una responsabilidad social y económica con esa parte de la Argentina que no tiene un trabajo y que debido a que no tiene un trabajo solo tiene un programa social y que esto no le alcanza para garantizar su subsistencia. Digo, ahí hay una mirada de compromiso político, compromiso social, de nuevo pacto social redistributivo que me parece interesante. Ahora, los discursos políticos a veces parecieran no apuntar a resolver este problema, porque si se trata de una política de Estado, o sea, de una continuidad, de una decisión política de resolver este problema básico en una sociedad, a veces los discursos políticos lo complican, porque vamos del hambre como bandera absoluta al hambre es un invento de la iglesia de Pichetto, ¿no? Entonces ahí hay como una culpabilización del hambre. Sí, yo creo que ahí es una chicana política, pero en el contexto de un debate tal vez electoral inicialmente y postelectoral incluso. Yo creo que lamentable desde el punto de vista de que no sirve a poner en debate el diagnóstico real y la complejidad del problema. De la misma manera que cuando volvemos al punto, es decir, cuando los anuncios políticos se señalaba que era fácil erradicar la pobreza o no había pobreza, es una simplificación del problema y por lo tanto no pone ni al campo científico académico a trabajar en términos de decir cuáles son los factores que explican esto y al campo político cómo hacemos para resolver estos problemas. Porque no es solo enunciado político, ni tampoco es la mera transferencia de ingresos vía un programa social o una tarjeta alimentaria que vamos a resolver estructuralmente el problema. Entonces, eso es la emergencia. Está la emergencia y por lo tanto denostar la emergencia o descalificarla por el uso político ideológico que algunos podrían hacer de esa bandera es quitarnos de lo importante de encima y ponernos otra vez en el debate simple, banal de la política. Ahora, yo me pongo del otro lado también, porque cuando la emergencia es lo permanente, vos ya que como que construís una sociedad fragmentada desde la pobreza y desde el hambre. Y obviamente, ahora, si creemos que la lucha contra la malnutrición, el hambre, la inseguridad alimentaria y nutricional y sanitaria y habitacional en nuestra sociedad simplemente se resuelve con un conjunto de decisiones puestas en una emergencia, nos equivocamos. Necesitamos políticas de Estado para el desarrollo, necesitamos políticas que generen empleo en la pequeña y mediana empresa, empleo en la economía social. Necesitamos canales en donde el Estado nacional con el Estado provincial y los Estados municipales capilaricen y lleguen efectivamente con buenos alimentos asistenciales en los comedores escolares, en los comedores comunitarios. O sea, terminar con los planes, pero en serio. Pero en serio y al mismo tiempo... Eso no es corto plazo. No, y es generar cadena de seguridad alimentaria al mismo tiempo que empleo y trabajo para los sectores que no lo tienen. Porque más que tener una tarjeta alimentaria nutricional de asistencia o un comedor donde ir a refugiarse, lo más importante es conseguir efectivamente un trabajo que le genere un ingreso regular a una familia y que con esto administre su propio presupuesto, invierta en educación, en salud, en su vivienda, en el hábitat, en su propio desarrollo como capital humano o capital familiar. Y esto en la Argentina no está ocurriendo para millones de familias. Es decir, millones de familias están experimentando una situación de empobrecimiento estructural. No solamente experimentan malnutrición, experimentan falta de expectativa, estrés, depresión, falta de trabajo, alienación, violencia, inseguridad, en muchos aspectos. Entonces, la situación básicamente es complicada para esas familias que están sometidas en la pobreza y tampoco tienen perspectiva de salir de esta situación más allá de la demanda que podrían hacer de un programa social o de una asistencia eventual o una emergencia alimentaria que les brinde una mejor tarjeta alimentaria que cubre un poco más sus necesidades nutricionales. No es suficiente con esto, necesitamos mucho más. Entonces, Agustín, repasando, porque venimos de una campaña electoral, venimos de 4 años de un gobierno que prometió, se planteó, pobreza cero. Pusimos en el centro de la campaña electoral el tema del hambre, porque se declaró la emergencia alimentaria
por unanimidad en el Congreso. Vos decís que es más honesto plantearse la posibilidad de resolver más rápido el hambre que el problema de la pobreza. Sí, es mucho más honesto, más realista, te diría. Más realista. Más realista. Efectivamente, hoy por hoy nosotros hemos calculado, esto implica 0,3 puntos del PBI, 1.300 millones de dólares, transferidos a través de una canasta alimentaria puesta por tarjetas, pero de alimentos naturales y otros procesados, de buena alimentación, también que tenga cobertura sanitaria. Esto implica 1 millón de familias asistidas con 6.000, 7.000 pesos por mes en forma adicional. Podría ser plata, podrían ser víveres, podrían ser alimentos, podrían ser cadenas alimentarias, servicios de... No importa el modo, pero esto más o menos el costo que tendría que en Argentina hoy las familias que más lo necesitan y que más afectadas están en su situación nutricional resuelvan el problema en la emergencia. No es complicado en la Argentina. Siempre hablar de 1.300 millones o cualquier cantidad de dólares en Argentina es complicado, pero estamos hablando del 0,3% del PBI. ¿Por qué no pensar en la contribución de segmentos que efectivamente básicamente obtienen esas ganancias a veces en términos mensuales? Pensemos que se nos fueron de las cajas de ahorros de los bancos privados y públicos 20.000 millones de dólares en 2-3 meses. Estás hablando de un impuesto directo. No, estoy hablando de un mecanismo tal que... Encontrarle la vuelta. Ya sea un ahorro de ganancias, es decir, no se gasta... El Estado Nacional o el Estado Provincial coparticipa con 0,3% del PBI, con el 1 o 2% de la coparticipación de ganancia y en vez de otros gastos los pone a gastar en esto, o aumenta un impuesto, no importa ahora el mecanismo, significa la posibilidad de intervenir, es viable, claro que es viable. Cadenas alimentarias, aportes nutricionales y alimentarios de grandes consorcios vinculados a la alimentación, ya sea el procesamiento primario como el procesamiento secundario. Habría múltiples mecanismos que podrían canalizarse para que efectivamente hoy ese no sea el problema. Y pasemos, pasada la emergencia, a hablar de los problemas. El día después me preocupa. El día después no es que resolvimos la problemática social en Argentina porque ya no tenemos hambre. No, en Argentina seguimos el teniendo... día después podés estar generando un nuevo problema. Un nuevo problema. Y tenemos todavía un 25% de los hogares en Argentina o de la población en Argentina, yo te diría 4 millones de hogares al menos en Argentina, que están no teniendo capacidades de autogestionar su propio desarrollo humano, su propia integración social, porque no tienen empleos o tienen empleos precarios, empleos de changas, empleos de indigencia, situaciones de pobreza estructural, porque al empleo se le asocia ese hábitat inseguro, ese hábitat insalubre, esas condiciones de vivienda hacinadas, esas situaciones de salud precaria, esa educación insuficiente y de muy mala calidad. La inversión que estamos teniendo ahí, donde tenemos casi el 50% de los niños, significa que estamos invirtiendo en esa infancia para dentro de 15 o 20 años en ciudadanos que van a ser jóvenes, que van a estar carentes de capital humano y social básico. Yo creo que eso también es una madurez del discurso político en democracia, ¿no? Porque la Argentina viene de emergencia en emergencia, en emergencia, en emergencia, desde la caja pan hasta el día de hoy. Yo lo planteaba y lo hablé incluso con dirigentes de los movimientos sociales, con esto de que las soluciones generan nuevos problemas, o sea, ninguna solución soluciona todo ni es para siempre. Y si vos querés resolver la emergencia, también tenés que pensar esto, el minuto después de la emergencia, los problemas que te generan. Y yo se lo planteaba a la propia dirigencia de los movimientos sociales, que fueron solución en determinado momento, o sea, sacar a la gente de la calle, sacarla de la violencia, organizarla, construir comedores, construir cooperativas de trabajo, enseñar oficios, etcétera, etcétera. Pero a la larga se termina construyendo como una especie de aristocracia de la pobreza, que empieza a actuar como un sector político, ¿no? como un factor de la política. ¿Cómo ves esto vos? Yo veo que son organizaciones que efectivamente han cumplido una función social muy importante, de contención y... No, totalmente. Si en esta situación económica no estalló la Argentina, mucho tuvieron que ver los movimientos sociales. Exactamente. También la democracia mostró madurez en algún sentido. ¿Bien? No tal vez... El debate político no, pero la democracia yo creo que logró, y la población en Argentina, la ciudadanía también votó
de una manera interesante, ¿no? Esto, como mirada política, creo que fue bastante equilibrada nuestra sociedad en no tener que transitar nuevas crisis como la del 2001-2002 y encontrarle la vuelta desde el campo político democrático o desde el campo de estos colchones de seguridad social, estos cinturones de seguridad social que significaron los movimientos sociales, hasta los comedores escolares, hasta los intendentes o los municipios en cada espacio local, las iglesias, todos hicieron un papel que contribuyeron a esta situación. Ahora, sí creo que los movimientos sociales no son los representantes de la pobreza. Las poblaciones privadas de estos derechos económicos, sociales y políticos básicos en Argentina son sectores mucho más heterogéneos y que no siempre tienen representación y que no tienen por qué tener necesariamente una representación corporativa o gremial o sindical de este tipo. Es el ciudadano común que quiere vivir y hacer un proyecto de vida. Una familia que dice: yo quiero trabajar, quiero poder salir a la calle, quiero tener un empleo, quiero poder educar a mi hijo, quiero poder mejorar mi vivienda, quiero hacer mi vida. El derecho a tener una vida normal, una vida tranquila, de progreso. Incluso no tener ni un nivel de consumo. Mañana a la mañana que valga la pena. Exactamente, y un proyecto. Sentirme satisfecho con el proyecto que tengo de vida. No quiero ser rico, la gente no quiere decir, yo quiero vivir y vivir tranquilo y hacer un proyecto y sentir que la energía que pongo día a día tiene un sentido y tiene un resultado y tiene un fruto. Y que al día siguiente yo voy a poder cosechar ese fruto y voy a poder seguir desarrollando al día siguiente y le voy a poder transmitir a mi hijo la importancia de hacer eso desde el punto de vista de una carrera de vida, de un proyecto de vida. Eso no tiene por qué tener representación político, gremial o sindical. Para eso necesitamos políticas de escala. Los movimientos sociales pueden ser útiles como actores sociales dentro de ese proceso, pero no tenemos que pensar que la pobreza tiene una representación política. La pobreza tiene una demanda social ciudadana, tiene derechos económicos y sociales. Para hablar de pobreza hay que hablar con tal o cual dirigente. No, el Estado tiene una responsabilidad, el Estado, con todos sus aparatos políticos, institucionales y con toda la estructura social, incluyendo los movimientos sociales, las iglesias, organizaciones, los intendentes. Todos los factores de representación, contención. Exactamente, incluso el espacio territorial tiene un lugar importantísimo. Y todo eso tiene un espacio importante y el Estado tiene que estar presente a través del municipio, de su forma estatal. El Estado municipal o departamental tiene una función capilar fundamental de reunir a todos estos actores sociales, de coordinar políticas, de llevar adelante acciones. El Estado, no los movimientos sociales, no la filantropía, no las iglesias por ahí. Digo, no es una competencia a ver quiénes se quedan con los pobres o qué organizaciones representan a los pobres mejor. El Estado tiene que asumir la obligación de garantizar el derecho económico y social a no tener privaciones injustas. Esta tarea que tiene que llevar adelante el Estado la tiene que hacer junto con el conjunto de la sociedad, no solo. No es una tarea de un gobernante, y mucho más en el contexto de una Argentina fracturada, fragmentada, empobrecida. Ni de un gobernante ni de un mandato, porque 4 años no alcanzan para nada. 8 tampoco. Y tampoco solo en manos de las corporaciones económicas o de los sindicatos. Digo, acá, de ahí entonces donde la idea del Consejo Económico y Social, más allá de que uno lo pueda pensar desde un economista para cómo logro acuerdos de precios y salarios para estabilizar la economía, un Consejo Económico y Social que piense políticas de desarrollo y que justamente atienda estas necesidades de las privaciones económicas injustas como prioridad. Dentro de esto, la inseguridad alimentaria, pero que vaya abordando tareas y compromisos de política de Estado, que acuerde entre gobiernos provinciales y municipales, que acuerde entre sectores económicos y sociales, en donde el campo científico contribuya con su diagnóstico, su expertise, su capacidad de poder saber cómo se puede intervenir en estos escenarios. Bueno, todo esto sería una interesante movilización de la sociedad, ¿no? Que no es la sociedad de los pobres, ni del pobrismo, ni es de los CEOs, no, tiene que ser pública, es el Estado el que tiene que asumir esta tarea. Y este enrolamiento de una política estatal es una innovación desde el punto de vista no solo social, sino política. Es decir, necesitamos innovar. Y una innovación es crear instituciones capaces de darle al Estado esa función, esa tarea y esa capacidad, ¿no? Y no de estar peleándosela día a día a ver cómo le consigo, le gano un programa, un chantaje político, pesito, bien, ¿no? Cómo tomo una calle y finalmente consigo un programita un poco más para tal movimiento social, o voy como corporación y logro por lo tanto canalizar esta acción con este beneficio complementario.
Necesitamos una mirada un poco más amplia y una vigilancia que no social no dependa 100 pesos más, 100 pesos menos para estar arriba de la línea o abajo de la línea, porque eso estadísticamente sirve, pero socialmente no sirve. Es tan volátil como la nada misma. Agustín Salvia, vamos a hacer un pequeño cortecito, porque me quedo con esto de que la gente no quiere ser rica y estamos viviendo en una región donde hay clases medias que están rebelándose contra el poder del Estado. Y después, ¿qué percepción ha tenido el poder político argentino con las propuestas del observatorio en este tiempo que está terminando el 10 de diciembre? ¿Y qué contactos y qué propuestas se están acercando al gobierno que viene? ¿Sí? Ya venimos. Perfecto. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en el Barro. En Tigre tenemos dónde encontrarnos. Más de 50 plazas renovadas para compartir entre todos los vecinos. Seguras, iluminadas, sustentables y recreativas, con juegos adaptados, canchas de fútbol, tenis, básquet, ping-pong y un skate park municipal para disfrutar día y noche los 365 días del año. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Desde el 2015, juntos, dijimos basta. Basta al narcotráfico, para que vuelva la tranquilidad a los barrios y a las familias. Ya hicimos más de 120.000 operativos y tiramos abajo más de 120 búnkers. Buenos Aires, provincia. Entre todos podemos más. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Chatea con la ciudad para saber más. Vamos, Buenos Aires. La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Seguimos entonces con Agustín Salvia. Agustín, vamos a empezar por la segunda pregunta que dejé abierta antes de la pausa. ¿Cómo fue la relación con el gobierno de Macri, del observatorio y todo su trabajo con el tema de la deuda? ¿Y qué comunicación se establece con el gobierno que viene? Bien, bien. A ver, porque acá hay propuestas. Sí, sí. A diferencia de lo que fue la última etapa del gobierno kirchnerista, aclaro que en la etapa del gobierno kirchnerista, durante los primeros 4 años, presentábamos los informes en jefatura de gabinete, no necesariamente con Alberto Fernández, pero presentábamos y eran parte de la escucha del equipo de funcionarios del gobierno los resultados que tenía el observatorio en sus primeros informes. Y del testeo necesario de lo que estaba pasando. Después del 2007 esto cerró. No hubo más diálogo, hubo más bien oposición, los indicadores iban no siendo tan buenos y eventualmente el relato oficial, exactamente, el relato oficial necesitaba buenas noticias y no malas noticias, ni mucho menos diagnósticos más complicados o complejos como los que presentábamos, acerca de que poco futuro teníamos si no teníamos políticas de desarrollo, políticas de empleo que impactaran en términos de productividad y no solamente en términos de consumo. El gobierno de Macri tuvo una actitud distinta, una escucha importante. Los primeros 2 años fueron de mucha escucha, pero escucha. Ahí en más, después he dicho. De esa escucha... Escuchar no alcanza. No alcanza. Claro. De escuchar a tomar propuestas, hemos generado muchos insumos de información para buena parte de los equipos de distintas áreas de los ministerios de gobierno, como diagnóstico. Pero bueno, eventualmente, lamentablemente, la Argentina volvió a fracasar en materia de política económica y política social, ¿no? A los hechos nos remitimos, es decir, independientemente de los diagnósticos... Nadie duda. ¿Bien? Entonces, se votó eso, básicamente. Bien, entonces, exactamente, esto fracasó, ¿no? Creo que hoy por hoy se han abierto líneas de diálogo, de consulta,
El Observatorio de la Deuda Social es un organismo, es un centro de investigación, extensión y formación de recursos humanos independiente. No pretende, ni quiere, ni ambiciona ser organismo político de ningún gobierno. Sí un órgano que sirva a estas políticas públicas, a políticas de Estado. Y por tanto, en esos términos fue planteado ante distintas convocatorias por parte que ha habido por parte de personas cercanas a esta nueva propuesta de gobierno. Y creo que con interés a que podamos contribuir de distinta manera. Una de ellas es la constitución de este observatorio de lucha contra el hambre, que viene llevando adelante Alberto Fernández con Arroyo, con Daniel Arroyo, en donde se nos ha invitado a formar parte de ese observatorio, y creemos que en tanto sea un órgano de Estado y no sea Salvia ni tal, sino que sea el observatorio como institución y que haga aportes y tenga libertad de diagnóstico y de sugerencias y de asistencia técnica, y que esto no esté condicionado a un manejo de lo político. Sí, que no sea un chingui político, digamos, sino algo para resolver nos interesa. Hemos venido pasando muchas experiencias y en esta mesa se reúnen muchos actores económicos y sociales que vienen a decir, ¿qué hacemos, Agustín? ¿No? ¿Qué propone el observatorio? Y yo digo, tengamos mucho cuidado. Siempre la política ha sido una picadora de carne de todas estas buenas voluntades y buenas intenciones a querer construir un país distinto y un país nuevo. Yo te diría que de los últimos 4 gobiernos que yo tengo de esta historia, de los 90 hasta acá, siempre hemos tenido expectativas como cientistas sociales y como gente que quiere el bien común, y usando la ciencia para el compromiso de la transformación social, del cambio social con justicia, siempre hemos sido decepcionados, ¿no? Es decir, cada gobierno es una picadora de carne, te escucha, pasás por un lado, pasás por otro, haces propuestas, llevas inquietudes y finalmente desaparece. El tema es que muchas veces las buenas propuestas entran en la picadora de carne de los malos dirigentes, ¿no? Entonces se te pierde la propuesta porque tal dirigente no hizo bien. Cuando me preguntan, yo digo, miren, yo creo que hay una ventana de oportunidad distinta de otros momentos. Hemos fracasado. Los gobiernos han fracasado, la política ha venido fracasando. ¿Va a seguir fracasando? ¿Cuánta más chance de fracaso tiene? ¿Cuántos más fracasos? ¿Sí? ¿Cuántas jugadas tiene? Muy pocas jugadas. Es un ajedrez complicado, económico y socialmente. No tiene muchas jugadas, tiene que dar buenas jugadas. ¿Se va a equivocar? Sí. Pero ensayo y error, pocas jugadas, poco campo, no tiene mucho margen del fracaso. Eventualmente necesita de acuerdos y consensos. El escenario político democrático no es un escenario de hegemonías muy claras, requiere de acuerdos. Es momento de escuchar al campo de los expertos, a convocar a los expertos a legitimar políticas, no a los discursos políticos banales o simplificadores, no a la ideología. No se puede seguir haciendo... la campaña electoral permanente. No se puede seguir haciendo política con terror, con luchas culturales, ni de un tipo ni del otro. ¿Bien? Acá no vienen los grandes cambios culturales en juego. Acá hay que hacer políticas realistas que resuelvan el problema de la gente. No hay mucho margen. En ese contexto creo que hay una ventana de oportunidad. Vamos a contribuir. Creo que hay líneas de acción posibles, así como está la lucha contra la malnutrición y la inseguridad alimentaria. Creo que tenemos la posibilidad de pensar cómo generamos y potenciamos la economía social y popular, a crear empleos para millones de hogares argentinos productivos socialmente o productivos económicamente a nivel de mercado. Hay propuestas de amplios sectores en términos de hacer eso posible, no una cuna clientelar donde garantizar una transferencia de ingresos para mantener clientes cautivos en materia política o social, sino crear empleo productivo y social en la economía social, algo que estamos necesitando en forma importante. Ojalá estas sean propuestas e inquietudes que efectivamente pueda canalizar el próximo gobierno. Va a requerir de acuerdos económicos y sociales, insisto, no va a ser fácil. Va a requerir de presupuestos escasos, es decir, en materia presupuestaria no va a haber mucho margen. Va a requerir de contribuciones de los que más tienen y por lo tanto hablamos nosotros de un pacto redistributivo. Necesitamos un esquema redistributivo, que haya idea de que en Argentina esto se necesita para garantizar mayor desarrollo. Déjame que te corte ahí porque vos hablas de la economía social. Y nosotros yo creo que tenemos mal procesado algunas experiencias de la década anterior sobre experimentos de la economía social, experimentos productivos a partir de organizaciones sociales, donde ciertas dirigencias de esos movimientos quedaron muy cuestionadas por malos manejos, presuntos o no,
de fondos públicos derivados a esas obras. Yo a eso me refería un poco antes cuando decía que las malas dirigencias hacen que vayan a la picadora algunos buenos proyectos. O sea, ¿vos reivindicarías esos modelos de economía social con participación social, sí, con control estatal y con control multisectorial para que no haya desmanejo de la plata? Primero es un problema de ecuación económica, sistémica. La Argentina necesita el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que creen empleo. Esto puede ocurrir, sí, pero va a captar a una parte, a la crema de los segmentos más pobres de la sociedad argentina. Vos vas a seguir teniendo un 20% de la población en situación de pobreza estructural y la pequeña y mediana empresa, aunque prospere, mucho menos lo va a hacer la grande empresa. La pequeña y mediana empresa que pueda prosperar en Argentina puede captar la crema, pero vos vas a seguir teniendo un 20% de la población económicamente activa inutilizada. Una posibilidad de decirles, les voy a dar programas sociales. No, pongámonos a trabajar. Hagamos que creen riqueza social, que inviertan, que sean portadores de creación de capital humano y capital social en sus propias comunidades. Paguémosle por eso, que creen valor por eso, que generen economías de mercado por eso, o economías sociales en donde aparezca la figura del empleo mínimo ciudadano, no el ingreso mínimo ciudadano, el empleo mínimo garantizado, un empleo con compromiso social. Bien, este modelo es necesario porque la sociedad argentina tiene ese 20-25% afuera. Son descartados, según el Papa, masa marginal, según Pepe Nun de los años 60. Antes no los tenía cuando nos necesitaba Pepe Nun. Ahora tenemos 20 o 25, 20% de la población que le sobra el sistema capitalista argentino. Que si los pudiéramos... Sí, la marginalidad del Pepe Nun joven era el 1%. El 1%, pero ahora son el 20%. Dentro de esa estructura tenés al mismo tiempo un 4 o 5% de actores voluntarios que hacen trabajo sin que les paguen ninguna remuneración. Vos tenés hoy en Argentina alrededor del 22-23% de gente que por sí sola, no economía social, es cuenta propia, trabaja en negocios familiares, organiza comedores, ya sea dentro o fuera, un dato de las organizaciones sociales. Solo controlan el 2% de esa población. 2-3% de esa población. El 20% de esa población está fuera, opera en ese mercado que es la selva, que es una selva sin regulaciones, no tenés controles, no hay protecciones. Bueno, no llegan las encuestadoras, bien, no llegamos los medios, no llega nadie. Vos necesitas ahí políticas, otra vez volvemos con el tema, políticas de Estado. No un actor con muy buena voluntad. Necesitas la colaboración de los actores con buena voluntad, pero vos necesitas políticas de Estado a escala. Y necesitas territorialidad. Necesitas buenos intendentes capaces de gestionar políticas territoriales. Esa arquitectura es una arquitectura necesaria junto con la de cómo promovemos la pequeña y mediana empresa y cómo hacemos que exporten cada vez más los grandes y medianos productores de sectores agroindustriales o de la industria informática o de los servicios en Argentina. Necesitamos una economía más formal que se dinamice, que crezca mirando al mundo y mirando al mercado interno. Riqueza. Pero también necesitamos una mirada de esa economía social. Que se autosustente, que haga algo por sí misma. Y que el mejor indicador de su desarrollo sea su extinción. Que dentro de 20 años que eso se haya sido asimilado a la economía moderna, dinámica. Un nuevo aspiracional argentino. Bien, aspiracional. Vos ahí dijiste, es cierto, un segmento que es altamente aspiracional, pero que viene castigado con una pobreza estructural, te diría que ciclo tras ciclo político, ciclo tras ciclo económico, década tras década. ¿Bien? Hay un tema de acumulación de frustraciones en ese componente de esa parte de la sociedad argentina. Sí, se convierte en cultural que no hay otro lado que caerse. Y ahí es donde desarrollás también las actividades extralegales, donde el narcomenudeo y el narcotráfico encuentran viabilidad, en donde hay jóvenes... Te va a retar Patricia Bullrich. No, al revés, yo creo que también es consciente del tema. No, creo que es consciente del tema, creo que es parte de la pobreza. Digo por el debate con Kicillof cuando salió a decir está bien, pero otra vez, ¿ves? El debate, mira, básicamente el diagnóstico está en las dos voces. El diagnóstico objetivo está en las dos voces. Y si la política de alguna manera corta, hace inviable el diagnóstico objetivo, estamos perdidos. En el medio queda una realidad sin resolver. Sin resolver. Uh-huh. Agustín, la ciencia social avanzó, se perfeccionó, y en los últimos 30 años, después de la caída del muro de Berlín, le vinieron nuevos problemas y grandes problemas, porque
hay muchas cosas que el final de la caída de la cortina de hierro no resolvió desde el punto de vista social a nivel global. Uno de los temas que hoy se trata, y se trata en el centro del mundo, donde los temas de pobreza vienen de afuera, como una invasión, pero es el tema también de la desigualdad y la exclusión, ¿no? O sea, como el quedarse afuera no necesariamente por un tema económico, quedarse afuera de servicios, quedarse afuera de progreso, quedarse afuera de expectativa, y que eso está generando hasta movimientos sociales y políticos violentos en el mundo y en la región. Interesante. Las ciencias sociales están discutiendo distintas hipótesis al respecto. Yo te transmito una, la mía. Primero, el problema de la desigualdad está creciendo en el mundo. Se logró reducir en América Latina en forma importante en lo que va del siglo XXI. Incluso la última parte del siglo XX, pero resolverlo en forma importante con burbujas de consumo no es hacer sustentable la reducción de las desigualdades estructurales, las demás de fondo, las que implican efectivamente no solo igualdad formal de oportunidades, sino de resultados. Bien, que no solamente alguien pueda asistir a la escuela, sino que tenga buena educación, no que alguien tenga un sistema sanitario, sino que se pueda curar, que alguien efectivamente logre un trabajo, que el hábitat en donde uno viva sea seguro y humano, digno, que la vivienda no sea sin nada. Está muy bueno inaugurar hospitales, pero que después funcionen. Que funcionen. Entonces, esta situación requiere, básicamente, no puede requerir solamente de políticas de transferencia pública de ingresos, requiere de trabajo. Volvemos al punto. La propia familia tiene que ser un componente de ahorro, de producción de valor, de ahorro y de inversión en su propio desarrollo. No hay economía en el mundo que solo vaya a funcionar solo con transferencias estatales. Se redujo la desigualdad gracias a ciertas transferencias de ingresos a los más pobres y a ciertas burbujas de consumo con empleo para los segmentos medios, dependiendo del modelo económico en América Latina. Esto en los últimos años entró en crisis. Los commodities ya no valen lo mismo, los estados ya no tienen los mismos superávit, el gasto social y el gasto público se ha visto reducido, los valores de las transferencias y las ayudas sociales se ven menguadas. Lo que le ha venido pasando a Argentina pasa en América Latina. El elemento Chile, que sigue hoy vigente, que está hoy vigente, expresa no tanto las masas de los marginados que se levantan contra el poder económico neoliberal de las corporaciones chilenas, sino clases medias en ascenso, aspiracionistas, o sectores bajos, medios, aspiracionistas, que ven reducidas sus capacidades de se estancaron y van para de atrás. Progreso. Expectativas frustradas. ¿Qué fue si no fue eso el 2001-2002 en Argentina? Con convertida de por medio. Se nos quitan los ahorros. Por lo menos la mitad del gran componente era clase media expropiada. ¿Qué pasa en Bolivia? Incluso todo esto se cruza con factores políticos, todo en cada uno de estos países se cruza con factores políticos. Pero hay un subyacente, un elemento que subyace, no son los marginados que se levantan. Acompañan en todo caso. E incluso un sector lumpen o sectores políticos más de extrema izquierda que logran encontrar algún tipo de espacio o de ventana de oportunidad. De la nueva modernidad más anarquistas o más lo que fuera. Pero son sectores heterogéneos, de clases medias bajas, insatisfechas con la situación de desequilibrio social que se genera en un contexto en donde los efectos de demostración de la riqueza son cada vez más visibles. Y las posibilidades de acceder a esos mismos códigos de signos de la riqueza, de signos del poder, son cada vez más difíciles de acceder. Esta contradicción produce lo que se llama en sociología contradicción de estatus. Yo me siento argentino, yo me siento chileno, y ser chileno significa tener esos estatus, o ser argentino es ese estatus de bienestar. Sin embargo, miro mi realidad, y mi realidad no me permite llegar a eso. No voy a poder llegar a eso. No voy a poder llegar yo, no van a poder llegar mis hijos. Tengo frenada la posibilidad de una movilidad social ascendente. Y la desigualdad visible, ¿no? Y entonces la desigualdad visible. Entonces, ahora, esa desigualdad visible es un buen factor para esa contradicción de estatus que producen este tipo de desconformidades sociales. Lo mismo es factor del delito, de la delincuencia, de la violencia en las sociedades latinoamericanas. El problema es cierto, sí, el problema no es el estallido. El problema no es la reacción. No es ni siquiera la inseguridad o la delincuencia.
El problema es qué hacemos con esas desigualdades estructurales que tiene América Latina y que sigue teniendo a pesar de los bolsones o las burbujas de consumo o de transferencia de programas sociales que palian la pobreza o el hambre, pero que no resuelven problemas estructurales. ¿Y qué hacemos con sociedades que eventualmente en un contexto de crecimiento logramos recuperar de esa situación de marginalidad cuando no tenemos capacidad de sustentar esas expectativas de crecimiento? Bueno, ahí las dirigencias políticas, las dirigencias económicas tienen que tener una mirada aguda del problema, no de coyuntura, aguda del mediano y largo plazo, porque se van a requerir otra vez instituciones nuevas, innovar desde el punto de vista político, económico y social, para pensar no solo cómo atiendo emergencias, sino cómo atiendo una sociedad que eventualmente puede crecer y crear expectativas que después frustra. Y esto hace también tambalear a los sistemas políticos en América Latina y por lo tanto también a la democracia. Agustín, el Observatorio de la Deuda Social Argentina trabaja en el ámbito de la Universidad Católica. Vos mencionaste al Papa en un momento. Este Papa, más allá de ser argentino y peronista, digamos, por su formación, está haciendo un aporte positivo a esta discusión que vos estás planteando desde el punto de vista incluso de las ciencias sociales. Sí, yo creo que a nivel internacional lo está haciendo. Yo creo que independientemente de cómo se procesan o cómo lo hacen procesar al Papa en las disputas políticos nacionales. Sí, hay tantos franciscos como intereses. Sí, pero puede ser que haya algunos más, menos, pero no importa. El tema es esto, en esta macro conversación que vos en esta macro, el Papa es uno de los líderes, yo diría que hay muy pocos líderes mundiales que están abriendo el campo a poner el acento que hay un problema en el sistema financiero internacional, que hay un problema en el sistema de sustentabilidad ambiental, en términos de desarrollo económico, productivo, que no controle, humano. ¿no? Y humano, dentro de esta lógica, que hay un problema de injusticia y explotación, que hay millones en el mundo sin tierra y sin capacidad de construir su propio futuro a través de su propio trabajo. Entonces yo creo que está poniendo en la agenda de la desigualdad. Y no, casualmente, lo está haciendo también... Es más amplio que el tema de la pobreza. Que es mucho más amplio que el tema de la pobreza. Que es lo mismo que la agenda del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, de la agenda para la equidad. ¿Bien? Entonces, yo creo que está poniendo la agenda en el tema, no cómo aliviamos la pobreza, no es un problema de cómo aliviamos, cómo resolvemos los problemas estructurales de desigualdad y hacemos que el mundo sea sustentable, ambiental, económica, social e incluso culturalmente, en materia de diferentes miradas religiosas, diferentes miradas culturales, en un mundo que convivan estas plurinaciones, pluriculturas. Yo creo que en ese sentido el Papa es un líder altamente progresista, es un líder progresista en el mundo contemporáneo y que cuando uno mira a otros líderes mundiales, países de alto nivel de poder económico, social, Rusia, Estados Unidos, China, efectivamente es un líder que obviamente hoy por hoy debe ser un componente central de una alianza progresista a nivel mundial, de cómo mirar esto fuera de todo partidismo, de mirar fuera de toda idea religiosa, de cómo contribuimos al desarrollo humano y al desarrollo de la humanidad. Yo, en ese sentido, no sé si soy optimista, lo que sí digo que acá en la jugada política internacional el Papa es una isla interesante, es un componente interesante, un pulmón y un oxígeno importante para el... ¿Y va a tener una incidencia más directa en la Argentina? No lo sé, yo pienso que el Papa debería estar para esta política pastoral y global, ¿no? Yo creo que se ha jugado en muchos sentidos a favor o en contra, haciéndolo jugar en el espacio político. Seguramente él tendrá preferencias o valoraciones, es argentino, es peronista, ¿bien? Seguramente en este sentido lo tiene. Pero yo pienso que su mayor contribución está en escala global, ¿no? En este mensaje pastoral universal que puede estar dando hoy la Iglesia Católica Argentina y que no venía dando, ¿no? A nivel mundial. Argentina, dije, la Iglesia Católica a nivel mundial que no venía dando y que creo que abre una nueva puerta de desarrollo para políticas de inclusión. Última, la más difícil de todas, porque estaba a lo personal, a lo íntimo.
Vos recién relativizaste de algún modo el optimismo, tu optimismo. ¿Cómo? Pero bueno, uno se sigue levantando, sigue trabajando, sigue analizando la realidad y eso muestra un optimismo por ahí, no tanto de la razón, pero sí de la vocación, digamos. ¿Cómo es el optimismo de alguien que lo que analiza es el fracaso de las políticas y que se plantea que no tenemos muchas posibilidades más de seguir fracasando? Bien. En lo personal, yo soy investigador con ISET, soy científico en las ciencias sociales y formo científicos. Mis equipos están formados por investigadores con ISET, becarios de la UCA. Mi campo es la ciencia, pero con una mirada de la ciencia puesta en el compromiso social. ¿Cómo podemos construir desde la ciencia, de la ciencia social, una transferencia hacia el campo público? Poniendo temas en la agenda y haciendo que esos temas se visibilicen, se debatan, se discutan con razones ideológicas, políticas, pero también científicas, con factores sociales. Yo no te diría que no soy optimista, yo soy realista en esto. He padecido, como muchos otros científicos y gente de muy buena voluntad que ha querido contribuir con acciones de esta naturaleza, he visto pasar esa picadora de carne de la política a este tipo de energía que quiere y que puede volcar la sociedad argentina en muchos sectores y desde muchos sectores. No dejo de insistir. Si no es esta, tendrá que ser la próxima. Porque también en mi análisis científico, efectivamente creo que se achican las posibilidades de error y que en algún sentido tiene que haber un mecanismo de aprendizaje de nuestras dirigencias. Confío en la naturaleza humana, ¿sí? En algún lugar debe haber aprendizaje. Tal vez no es tan extraordinario. A pesar de nosotros mismos evolucionamos. Evolucionamos. Y tal vez está lejos de ser lo que esperamos. Mi óptimo sea apenas un subóptimo. Pero el subóptimo va a ser mejor que lo que hemos dejado atrás. Estoy convencido, no porque tenga tampoco una línea evolutiva de la especie humana. Puramente darwinista. Sí, pero en este contexto, la única forma de que esto efectivamente no tenga... Es decir, los incentivos son tales que los actores que los patitos se tienen que colocar de tal manera de no producir un fracaso estrepitoso y de hacer un poco mejor las cosas. Yo creo en los sistemas sociales y creo que este es lo que demanda este sistema social. Si la dirigencia no está a la altura de esto, es un problema para todos los argentinos, pero también lo es para el sistema político argentino y las propias dirigencias. Y creo que tienen incentivos para protegerse o autoprotegerse. Ya no podemos tener más discursos simplificadores, promesas fáciles. Mañana no vamos a ser felices. Es un momento donde coinciden o tienen que coincidir la buena voluntad y la conveniencia. Bueno, ojalá hubiese sido buena voluntad y todo vocación. Solo buena voluntad y todo vocación. No, en este momento es también el espanto. Es también la conveniencia. Nos conviene mejorar las cosas. Y si no, las consecuencias van a ser peores que las que tenemos en este momento. Hay incentivo para un cambio. Agustín Salvia, un cientista social, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Un gustazo haberte visitado y charlado con vos. Nos vemos la próxima. Un gusto. Gracias.